Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy, Eva Díaz e Ichazo Rodríguez nos van a hablar sobre la organización de la unidad de insuficiencia cardíaca, criterios de derivación. Hola, buenos días, estimados compañeros. Soy la doctora Eva Díaz Caraballo, soy adjunta de cardiología del Hospital de Guadalajara y junto con mi compañera, la doctora Ichazo Rodríguez, vamos a comentaros y a contar nuestro proyecto de la unidad de insuficiencia cardíaca, que viene a cubrir una parte y una necesidad de nuestro hospital y de mi ciudad, Guadalajara. Para ello, este es el esquema que vamos a seguir. Justificación de la creación de la unidad de insuficiencia cardíaca, objetivos de la unidad de insuficiencia cardíaca, la ruta asistencial de la enfermedad, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca actualizado en el 2023 y la organización inicial de la unidad. Dentro de la justificación de la creación vamos a hablar del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? ¿Por qué precisa esta red de asistencia? ¿Y por qué es el paradigma de la enfermedad crónica en la red asistencial? Principales datos de esta enfermedad en España y características de nuestro centro. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas típicos causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional que produce unas presiones intracardíacas elevadas o un gasto cardíaco inadecuado. Son muchas las enfermedades cardiovasculares a las que deriva frecuentemente este síndrome. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica, con una elevada y creciente prevalencia e incidencia, y la principal causa de morbimortalidad en el mundo occidental. Causa gran frecuentación hospitalaria, existiendo una tendencia al aumento de los ingresos y reingresos. Así es una enfermedad con gran impacto en la sociedad y en los pacientes en términos no solo de pronóstico, sino también de calidad de vida, con influencia incluso en el absentismo laboral, teniendo en cuenta que hasta el 52% diagnosticado de pacientes con insuficiencia cardíaca cursan con ansiedad y depresión. La insuficiencia cardíaca tiene una evolución heterogénea y progresiva, desde los estadios iniciales hasta la aparición de los síntomas y la fase de refractariedad al tratamiento. Existe una progresión de la enfermedad con daño miocárdico progresivo en relación a apoptosis de los cardiomiocitos, al daño mitocondrial, a las irregularidades en el calcio intracelular, el estrés de la pared, la fibrosis progresiva y a nivel extracardíaco la activación neurohormonal. Esta progresión conlleva frente a la aparente estabilidad del enfermo el alto riesgo de hospitalizaciones, reingresos y mortalidad. A la hora de definir la insuficiencia cardíaca, como sabéis, es importante la clasificación. Así es una de las clasificaciones más importantes es en función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, con el objetivo, como veréis posteriormente, de dirigir el tratamiento del que se beneficiará el paciente y que está rigurosamente avalado en la literatura médica. En nuestra unidad nos vamos a centrar inicialmente en aquellos con FEBI reducida, como veis, igual o menor al 40%, y aquellos con FEBI mejorada. Existen diferentes clasificaciones, como veis. La finalidad de la definición por estados evolutivos de los americanos, de la AHA, es la importancia de la prevención, identificando los estadios que predisponen al desarrollo de la insuficiencia cardíaca clínica y que pueden ser candidatos a tratamientos específicos para prevenir su desarrollo. Además, nos permite distinguir la insuficiencia cardíaca clínica, estadio C, de la avanzada, en la que se requieren otros tratamientos y terapias específicas, como pudiera ser el trasplante, el soporte circulatorio mecánico y cuidados paliativos, dada su gran mortalidad. La clasificación en función de la clase funcional de la NIHA, que todos conocemos, nos permite clasificar los síntomas y, como se ve en la imagen adyacente, claramente las clases funcionales más avanzadas se asocian a mayor morbilidad y mortalidad en relación a una progresión más deletérea de la enfermedad.
Como se describe en los últimos episodios epidemiológicos, en España os voy a contar los datos tan alarmantes que nos describen de la insuficiencia cardíaca en España. En España hay 770.000 personas afectadas por insuficiencia cardíaca, lo que equivale a toda la población de la provincia de Córdoba. Entre más del 4,5% y casi 7% en personas mayores de 45 años padecen esta enfermedad, y esta cifra alcanza hasta el 16% en mayores de 75 años. Eso puede estar desencadenado por factores como la cronicidad, el envejecimiento de la población o lo que hemos dicho es la evolución de muchas de las enfermedades cardiovasculares. El 90% de estos pacientes permanecerán sintomáticos pese a recibir el tratamiento estándar. Es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años y hasta el 25% de las hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares presentan el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Pese a tener una gran hospitalización, aparte el reingreso también es alto, hasta un 11% de los pacientes, y la mortalidad en estos ingresos también es muy elevada, más de un 10%, y una estancia también prolongada, aproximadamente 8 días y medio. Todo ello conlleva a un coste en España estimado de esta enfermedad de 2.500 millones de euros anuales, suponiendo casi el 4% del gasto sanitario total, más, y a nivel de gasto hospitalario, más de un 2,5%. Cuando vemos las cifras de mortalidad, tal como nos dicen los estudios como el RECALCAR de cardiología, estamos hablando de cifras alarmantes. La mortalidad, ya hemos dicho, es aproximadamente un 10% en cada ingreso, pero esta mortalidad aumenta al 20% tras el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en el primer año y hasta un 40-50% de mortalidad a los 5 años. En resumen, 1 de cada 2 personas diagnosticadas de insuficiencia cardíaca morirán en 5 años. Ello permite concluir que la insuficiencia cardíaca tiene una mayor mortalidad que los cánceres más frecuentes de la sociedad actual. Respecto a las características de nuestro centro, estamos hablando que somos el hospital de referencia de 250.000 personas, 288 municipios dependen de nosotros. Es un hospital universitario con 632 camas. En el año 2022 tuvimos 18.120 ingresos y de ellos 1.887 con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, teniendo estos pacientes una estancia media de casi 9 días y medio. Es decir, más del 10% de los ingresos de todo el hospital tienen insuficiencia cardíaca. Respecto a nuestro servicio de cardiología, hemos tenido en el año 2022 1.451 ingresos, con una estancia media menor de 3 días. De estos pacientes ingresados en el 2022, 193 pacientes presentaban diagnóstico de insuficiencia cardíaca y, como veis, la estancia media casi se triplica. Más de un 13% de los ingresos en cardiología está al alta con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. A estos datos, además, tenemos que añadir que los reingresos por esta enfermedad en el 2022 fueron casi un 16% de los pacientes ingresados en todo el hospital y más de un 8% en cardiología. Respecto a que solo el 10% de ingresos con insuficiencia cardíaca en nuestro hospital sean en cardiología, corresponde en primer lugar a la evidencia de ser una patología multidisciplinar y probablemente muchos de estos ingresos con insuficiencia cardíaca tenían FEBI preservada y presentaban gran comorbilidad ingresando en otros servicios. En segundo lugar, hay gran probabilidad de infraestimación de la insuficiencia cardíaca en nuestro servicio por diferentes nomenclaturas al alta que vienen a reflejar esta insuficiencia cardíaca como hemos visto, estadio final de muchas enfermedades, como pudiera ser miocardiopatía dilatada, disfunción ventricular, la clasificación de Killick-Kimball que usamos en el síndrome coronario agudo, edema agudo de pulmón, nominación de shock cardiogénico o la escala de Laniga que hemos visto. Siguiendo con los objetivos de nuestra unidad, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una unidad de insuficiencia cardíaca. Podemos definirla como una unidad
asistencial con profesionales sanitarios que ofrecen una asistencia que debe cumplir unos requisitos específicos, funcionales, estructurales y organizativos, para garantizar la atención en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia adecuadas para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los objetivos son, como os vengo a remarcar, disminuir la mortalidad de los pacientes, disminuir los reingresos, mejorar la calidad de vida del paciente, proveer una mayor accesibilidad al diagnóstico precoz y a las descompensaciones, asegurar un correcto tratamiento y seguimiento según las guías de práctica clínica, homogeneizar la práctica clínica, promover la equidad en la asistencia, establecer circuitos de actuación, avanzando en la racionalización y optimización de los recursos, facilitar esa continuidad y mejorar el conocimiento de la enfermedad tanto de los pacientes como de los profesionales. Respecto a la disminución de mortalidad, es un objetivo que se puede lograr tanto con el arsenal farmacológico, tal como indican los recientes estudios, como con dispositivos que tenemos a nuestro alcance y que, como veis, demuestran corregir la curva descendente en nuestro favor, en la del paciente. Disminuir los reingresos es factible, como demuestran los estudios recientes españoles, y para ello se fomenta el autocuidado del paciente, en el que con la monitorización de efectos farmacológicos, prevención de factores precipitantes, monitorización de constantes, recalcando la labor del seguimiento estrecho. Asegurar el correcto tratamiento y seguimiento es algo que viene a indicar la importancia de la actualización en el tratamiento de esta enfermedad, guiadas por documentos de consensos, actualizados, como veis, de forma recurrente por todas las sociedades europeas, americanas. La importancia de la homogeneización del tratamiento como otro objetivo se refleja no solo en el aumento de las unidades que se está produciendo, como veis en los mismos estudios, recalcar, sino también en la importancia de que éstas sean avaladas como centros de referencia, cumpliendo los requisitos estipulados por las sociedades. Todos estos objetivos logrados han llegado a darnos el nivel de evidencia 1A de las recomendaciones de estas unidades de gestión en el manejo de la enfermedad, y su creación ha sido defendida y avalada por todas las sociedades involucradas en el manejo de esta enfermedad. Siguiendo con el esquema de presentación, hablamos de la ruta asistencial de la insuficiencia cardíaca. Aquí toma gran importancia la transición. La transición de un paciente hospitalizado por insuficiencia cardíaca hace referencia al proceso asistencial organizado cuyo objetivo es evitar hospitalizaciones y ralentizar la progresión de esta enfermedad. Una adecuada transición requiere educación del paciente y su entorno sociofamiliar para el autocuidado, una determinación de péptidos natriuréticos previo al alta, un plan de continuidad de cuidados tanto por médicos como por enfermería, un registro de monitorización que incluya constantes como presión, peso, frecuencia cardíaca y un plan de recomendaciones claro y preciso sobre cómo actuar ante signos de alarma, tanto para el paciente como para sus cuidadores. La optimización terapéutica es un elemento clave en la transición y debe plantearse siempre y cuanto antes, dado que nos encontramos en este momento en un empeoramiento de la enfermedad y un aumento significativo del riesgo. Dicha optimización debe incluir, como veremos además posteriormente, descongestión progresiva, tratamiento etiológico, identificación y control de precipitantes, tratamiento de comorbilidades e implementar y optimizar el tratamiento que mejora el pronóstico. Aquí vemos la imagen, lo que os he contado, y la importancia de los 30 días posteriores al alta, tal como se enfatiza más en las últimas guías. La ruta asistencial inicialmente tratada en nuestro hospital pasa por un parte interconsulta a la unidad de insuficiencia cardíaca. Se puede realizar desde Mambrino. Se realizará a través de cardiología, pudiéndolo realizar cualquier compañero desde cualquier ámbito, sea consultas, hospitalización o urgencias. A nivel de atención primaria, se enviará un email a nuestro correo corporativo, y donde una enfermera gestora de casos lo comentará con nuestros compañeros de enlace con primaria y se iniciarán las citaciones. El resto de especialidades, a través de un parte interconsulta a nuestros servicios, serán remitidos a la unidad, donde nosotras ya gestionaremos todas las citas y pruebas necesarias.
Durante el seguimiento estaremos en contacto, si se precisa, con unidades de insuficiencia cardíaca avanzada, generalmente Puerta de Hierro de Madrid o cuidados paliativos. Lograda la esperada estabilidad clínica, el paciente mantendrá el seguimiento rutinario en cardiología o en atención primaria, desde donde se nos volverá a derivar ante cualquier inestabilidad. Y lo que tenemos en mente es poder gestionar la atención precoz a través de un busca de contacto con nuestras enfermeras especializadas, inicialmente 2, gestionando una visita precoz que evitaría ingresos y reingresos, con atención precoz en nuestras consultas o a corto y medio plazo en el hospital de día. Sigue ahora mi compañera con los objetivos. Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Itxaso Rodríguez y voy a continuar la presentación de mi compañera Eva. El cuarto punto del que quería hablar era el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida actualizado este año, que es lo que nos dicen las guías que tenemos que hacer. En esta serie de puntos vamos a hablar de la importancia del tratamiento de la congestión, de la importancia del tratamiento farmacológico pronóstico, la rehabilitación cardíaca, el tratamiento de las comorbilidades y los dispositivos y técnicas avanzadas de los que se pueden beneficiar nuestros pacientes. En cuanto a la congestión, saber que es muy importante el conseguir como objetivo conseguir la euvolemia, porque la congestión es la primera manifestación de la descompensación y no es solamente un epifenómeno, sino que es parte de la fisiopatología de la enfermedad. El paciente congestivo tiene mayor disfunción sistólica, su insuficiencia mitral funcional empeora, tiene hígado de éstasis, tiene mala absorción que contribuye a la caquexia y su riñón funciona también peor. Con lo cual, esto debe ser un objetivo primordial. El diagnóstico de la congestión, se han creado nuevas herramientas que nos ayudan, aparte de la clínica y los signos. Debemos hacer un tratamiento ajustado a perfiles o fenotipos de congestión con el bloqueo secuencial de la nefrona. Y en caso de congestión refractaria, pues tenemos técnicas un poquito más avanzadas como los elastómeros de furosemida subcutánea, la diálisis peritoneal o la ultrafiltración periférica. Entonces, en cuanto al diagnóstico, cuando el paciente viene así, en edema agudo de pulmón franco, en una anasarca florida, pues nadie tiene ninguna duda de que este paciente está en insuficiencia cardíaca, pero esto solamente es la punta del iceberg y muchas veces pues los signos y los síntomas clásicos como la ortopnea, el edema, la ingurgitación yugular, la ascitis, los crepitantes, pues no están presentes o son difíciles de valorar. Afortunadamente, tenemos pruebas complementarias que nos ayudan y en esto pues se ha avanzado también mucho. La placa de tórax, que es un clásico, ¿no? La congestión iliar, la redistribución, el edema intersticial, pero se ha avanzado en el sentido de la analítica con los biomarcadores. Tanto el NT-proBNP con el CA125 están accesibles en el SOMEDIO, y con la ecografía que nos puede ayudar en 3 sentidos. Por un lado, podemos hacer una ecoscopia que nos da mucha información sobre función sistólica, sobre parámetros de disfunción diastólica, diferentes etiologías. En segundo lugar, a nivel pulmonar, podemos ver las líneas B, podemos ver derrame pleural. Y en tercer lugar está la ecografía vascular venosa. Llevamos muchos años utilizando ya el diámetro y el grado de colapso de la cava inferior. Y a esto se ha añadido lo que se llama el VEXUS, que además de la cava inferior miden el flujo de venas suprahepáticas, porta y renales y nos dan más información sobre el paciente congestivo y poder hacer diagnóstico precoz en etapas subclínicas, así como la bioimpedancia, que nos puede también aportar información. Una vez que tenemos al paciente diagnosticado, sabemos que está congestivo. Se han descrito 2 fenotipos de congestión, un fenotipo más de redistribución vascular, con ortopnea, metopnea, elevación de NT-proBNP, líneas B, tercer ruido, y un fenotipo más tipo insuficiencia cardíaca derecha, de una sobrecarga intersticial, tisular, que va a tener más edema periférico, elevación de CA125, una cava dilatada, y esto va a orientar también el tratamiento diurético, de manera que los pacientes que tienen una congestión más de perfil intravascular se van a beneficiar de vasodilatadores y diuréticos de perfil más natriurético, y los pacientes que tienen una congestión más tisular
se van a beneficiar más de diuréticos acuaréticos, salino hipertónico, etc. El tratamiento de la congestión lo hacemos habitualmente con diuréticos, no, esto no es nada nuevo. Cuando viene el paciente congestivo ponemos furosemida intravenosa y esto es lo que venimos haciendo siempre, pero lo que tenemos que acostumbrarnos a hacer y no hacemos tanto es la reevaluación de la congestión, medir la diuresis horaria y medir la excreción fraccional de sodio en orina, porque si no se superan estos umbrales deberemos ir progresivamente doblando la dosis de furosemida. Una vez que hemos conseguido vencer este umbral natriurético, pues dejamos el tratamiento pautado y ya, pues como hacemos habitualmente en la práctica clínica, en función del grado de diuresis, de la bajada de peso, la mejoría de la congestión, tanto con signos clínicos y si tenemos a nuestra disposición ecografía o biomarcadores, pues vamos ajustando el tratamiento. Si la diuresis no es la deseada, lo que habitualmente se suele hacer inicialmente es asociar tiacidas y después, en función un poco del perfil de nuestro paciente, podemos asociar diuréticos que actúan a otros niveles de la nefrona. Por ejemplo, en los pacientes, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, interesa introducir inhibidores de SGLT2 o antialdosterónicos, porque ya veremos después que mejoran el pronóstico en nuestros pacientes. Si el paciente tiene más un perfil de alcalosis metabólica, podemos ayudarnos de la adición de acetazolamida, y si tiene más este perfil de hiponatremia y de congestión tisular, pues se puede beneficiar del salino hipertónico o de los acuaréticos. Una vez que hemos tratado y descongestionado al paciente, debemos iniciar el tratamiento farmacológico pronóstico. ¿Vale? Y esto ha cambiado, las últimas guías son de 2021. Si recordáis, el algoritmo previo de 2016 era un algoritmo vertical en el que en el primer escalón poníamos betabloqueantes y ECAs. Si el paciente continuaba mal, añadíamos antialdosterónicos. Si el paciente continuaba mal, hacíamos el switch a sacubitril o valsartán, etcétera, etcétera. Y ya hace 2 años esto cambió y es un algoritmo que es vertical, de manera que hay 4 fármacos con indicación de clase 1 que aparecen en verde en las guías y tenemos que intentar, y todos ellos están en el mismo escalón con la misma evidencia, y tenemos que intentar que todos nuestros pacientes lleven estos 4 grupos farmacológicos. ¿Vale? Porque el uso combinado de el sacubitril o valsartán, los beta bloqueantes, los antialdosterónicos y los inhibidores de SGLT2 reduce los eventos cardiovasculares y aumenta la supervivencia. Las guías no dicen cómo tenemos que ir introduciendo estos fármacos, ¿vale? No se pueden introducir todos a la vez porque se tolerarían mal, y ahí pues está un poco el arte de la medicina y el ver el perfil del paciente, pues si está más congestivo o menos, cómo está su tensión, cómo está su riñón, iremos introduciendo progresivamente estos fármacos, pero lo ideal es que estos 4 fármacos estén al menos a dosis bajas lo más precozmente posible, idealmente antes del alta. ¿Y por qué es esto? Esta diapositiva también la ha presentado Eva, es el metaanálisis que hizo Trump, que se publicó el año pasado. En la primera fila, bueno, aquí lo que se demuestra es cuál es el efecto en el beneficio pronóstico de la adición de diferentes fármacos cardiovasculares en nuestros pacientes. Y en la primera fila tenemos que la adición de estos 4 fármacos, que también se ha llamado cuatriterapia, 4 fantásticos, cuádruple terapia, reduce la mortalidad un 61%, que es una razón de peso, ¿no? Además de iniciar estos fármacos, tenemos evidencia en que la titulación precoz mejora el pronóstico de nuestros pacientes. Se ha publicado recientemente el estudio STRONG-HF, que compara 2 grupos de pacientes, 2 estrategias. Una es la titulación clásica después de un ingreso, pues que la titulación convencional, y otra una titulación más agresiva, en la cual se van subiendo las dosis de los fármacos semanalmente, cada 2 semanas, y se veía beneficio pronóstico en estos pacientes a los 180 días. Con lo cual, esto es lo que tenemos que tener, una actitud proactiva de titulación de fármacos, ¿vale? Luego quería hablar de la FEBI mejorada, que también Eva la ha mencionado, que son pacientes, porque bueno, estos fármacos de los que hemos hablado, que mejoran la supervivencia, disminuyen los reingresos, otra cualidad que tienen es que mejoran el remodelado. Entonces, son pacientes que inicialmente debutan con una fracción de eyección reducida, por debajo del 40%, les ponemos el tratamiento farmacológico y mejoran o recuperan la FEBI, y salimos del perfil de FEBI reducida y nos encontramos, por ejemplo, una FEBI del 48%, en la que estos grupos farmacológicos no todos ellos tienen evidencia, y nos podía quedar la duda de qué tenemos que hacer con estos pacientes, si mantener o no mantener este tratamiento. Y esto ya tenemos la respuesta, porque se hizo el estudio TRED-HF, en el que se aleatorizaron estos 2 grupos que habían mejorado la FEBI,
a mantenerles el tratamiento pronóstico o a desescalárselo, y se vieron que iban mejor los pacientes que mantenían el tratamiento, con lo cual lo que nos dice la evidencia es que estos pacientes con fe mejorada deben mantener estos 4 fármacos y son uno de los grupos de pacientes que vamos también a seguir en la unidad. Después de estos 4 fármacos con indicación de clase 1, tenemos otros grupos farmacológicos que tienen una indicación clase 2. Como novedad tenemos el Vericiguat, que usa una vía metabólica diferente, nueva, a través del GMP cíclico, en el que se pueden beneficiar pacientes sobre todo que van peor, lo que se llama el worsening heart failure, que son pacientes que, a pesar de tener el tratamiento optimizado, a pesar de estar resincronizados, de hacer las cosas bien, los pacientes van mal, y el añadir el Vericiguat en estos pacientes puede mejorar también su pronóstico. Y otros fármacos, pues en función del perfil de nuestro paciente, por ejemplo la adición de ivabradina si están en ritmo sinusal con frecuencia cardíaca elevada, e hidralacina nitrato, sobre todo en pacientes de raza negra, digoxina en fibrilación auricular, etc. Además de los 4 pilares del tratamiento farmacológico que hemos hablado, para mí el 5º pilar es la rehabilitación cardíaca, es fundamental en los pacientes con disfunción sistólica, indicación clase 1 en las guías. La buena noticia es que después de un parón por la pandemia en la rehabilitación, afortunadamente la hemos vuelto a poner en marcha y que nuestros pacientes se van a poder beneficiar de este programa. Otro punto importante es el tratamiento de las comorbilidades, porque los pacientes, además de tener disfunción ventricular, pues tienen otras muchas comorbilidades que también vamos a abordar en la consulta. He puesto aquí unas cuantas de ellas por mencionarlas brevemente. La fibrilación auricular, que es muy frecuente en nuestros pacientes. Tener en cuenta que la anticoagulación casi siempre va a estar indicada porque en la escala CHA2-VAS la insuficiencia cardíaca ya es un ítem que puntúa. Y siempre ha habido como mucho debate si era mejor la estrategia de control de ritmo con fármacos antiarrítmicos versus la estrategia de control de frecuencia con fármacos frenadores, y había un poco de discrepancia en diferentes estudios. Hoy en día, según tenemos más evidencia en el tratamiento invasivo de la fibrilación auricular con ablación de venas pulmonares, parece que este es el tratamiento ideal de estos pacientes, sobre todo en el caso de las taquimiocardiopatías. Los pacientes con disfunción ventricular muchas veces asocian anemia y déficit funcional de hierro y se pueden beneficiar del uso de carboximaltosa. Otra comorbilidad importante es la hiperpotasemia, que lo que pasa es que, por un lado, porque los pacientes tienen insuficiencia renal crónica concomitante, y además el tratamiento que utilizamos, tanto el sacubitril, sartán, IECAS, ARA2, antialdosterónicos, producen hiperpotasemia. Hasta ahora lo que teníamos era la dieta baja en potasio, que es muy restrictiva y muy difícil de llevar. Teníamos el Resin-calcio, que también produce mucha intolerancia digestiva, y afortunadamente en los últimos años han salido los nuevos quelantes como el patiromer y el ciclosilicato de sodio circonio, que nos permiten mantener este tratamiento pronóstico del que se pueden beneficiar los pacientes. Otra comorbilidad muy importante es la insuficiencia renal, que muchas veces limita la titulación de los pacientes. Tenemos que saber que nuestros fármacos, tanto el sacubitril o el sartán, con los inhibidores de ISGLT2, pueden producir un descenso puntual transitorio del filtrado, pero tenemos que tener en cuenta que a la larga son nefroprotectores y enlentecen el deterioro de la función renal, por lo cual siempre, dentro de lo posible, tenemos que intentar pautarlo en todos nuestros pacientes. Y la diabetes, que también es muy prevalente en nuestros pacientes, pues tenemos que elegir los fármacos que han demostrado un beneficio cardiovascular. Lo último del tratamiento, que son los dispositivos. Por un lado, los desfibriladores, que disminuyen la muerte súbita en pacientes, sobre todo con miocardiopatías dilatadas de origen isquémico y disfunción severa. En los pacientes que no son isquémicos, el grado de indicación es un poquito menor, y debemos seleccionar bien los pacientes que se van a beneficiar de esta técnica, sobre todo los más jóvenes que tengan realce en la resonancia o mutaciones genéticas de riesgo. Por otro lado está la resincronización cardíaca para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, de la que se van a beneficiar sobre todo los pacientes con morfología de bloqueo de rama izquierda y QRS muy ancha, por encima de 150 milisegundos, y otros dispositivos que están empezando a utilizarse cada vez más. En cuanto a la insuficiencia mitral funcional que tienen los pacientes, pues se pueden beneficiar del implante de un MitraClip, sobre todo la insuficiencia mitral desproporcionada. Y tenemos que estratificar a los pacientes y seleccionar a aquellos con insuficiencia cardíaca avanzada, en los que podemos empezar tratamientos como ciclos de levosimendan, o remitir a nuestra consulta de referencia. Nuestro hospital de referencia es el Hospital Trasplantador de Puerta de Hierro, en los que los pacientes
jóvenes sin comorbilidades importantes se pueden beneficiar de asistencias o trasplante cardíaco. Esto es un acrónimo, digamos, de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, que son aquellos que necesitan inotrópicos, con malas clases funcionales o péptidos persistentemente elevados, lesiones de órganos diana, fracciones de eyecciones muy bajitas, arritmias malignas con descargas apropiadas del DAI, ingresos recientes, congestión refractaria, hemodinámicamente inestables, hipotensos, taquicárdicos o a los que no se pueden poner el tratamiento pronóstico del que hemos hablado. El último punto, la organización de la unidad. Vale, la organización de la unidad es desde el ingreso hasta el alta del paciente. Durante el ingreso nada nuevo, ¿vale? Esto es lo que estamos haciendo desde siempre, digamos. Una fase inicial, si el paciente está inestable, pues soporte respiratorio si está en insuficiencia cardíaca, soporte inotrópico si lo precisa y tratamiento de la congestión, que ya he hablado mucho y no voy a hablar más. Y una segunda fase sobre que hacemos durante el ingreso de los pacientes, en las cuales se hace el diagnóstico, se hace la etiología, se inicia el tratamiento pronóstico tal y como he dicho, si ha habido algún precipitante de la descompensación, que ha caído en FA, por una anemia, por una infección, el tratamiento de las comorbilidades que ya he mencionado. Y lo que es nuevo, lo que queremos hacer con esta unidad es este plan estructurado de cuidados al alta, porque el problema de estos pacientes que ingresan están, como hemos visto, 10, 12 días haciendo balance negativo, y luego lo que pasaba hasta ahora es que muchas veces los pacientes se perdían, pues seguimiento por el médico de cabecera y revisión en 3 meses, y el paciente no llegaba a la consulta, volvía a ingresar, se ponía mal. Entonces queremos hacer esta transición al alta. Esta diapositiva también la ha presentado Eva, en la que todos los esfuerzos que hacemos durante una descompensación en el ingreso se puedan continuar más allá después en la consulta. Queremos coordinarnos con los médicos de atención primaria. Además de esta charla que estamos dando aquí para los compañeros del hospital, tenemos previsto darles charlas también a ellos para presentar la unidad y ver la mejor manera de coordinarlos, informar al médico del que el paciente ha tenido una descompensación y que le tiene que dar prioridad al alta y verle pronto después del alta. Y nosotros también comprometernos a ver el paciente en estas consultas monográficas que hemos creado a las 2-3 semanas de la descompensación. Esta consulta, que por ahora es lo único que tenemos, es para evitar un poco esto que es la historia natural de la insuficiencia cardíaca, en el que el paciente va a lo largo de su vida deteriorando su clase funcional con ingresos de repetición, y después de cada uno de estos ingresos el paciente nunca se recupera del todo y va acumulando un deterioro. Entonces tenemos que intentar que el paciente no ingrese, evitar los ingresos y hacer un manejo ambulatorio de los pacientes. Los criterios de derivación de la consulta: empezamos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida descrita como FEBI mayor de 40%, y hemos ampliado a 3 grupos que pueden tener FEBIs mayores. Por un lado, la FEBI mejorada, que ya hemos comentado el motivo por el cual lo hacemos. Por otro lado, los pacientes que pueden tener un perfil de congestión refractaria o síndrome cardiorrenal, que tienen que ser seguidos con mucho cuidado, en el que el manejo de los diuréticos de estos pacientes pues es complejo. Y los pacientes con amiloidosis cardíaca por transtirretina de tipo natural. ¿Qué es lo que hacemos en la consulta? Empezamos inicialmente en febrero con los primeros pacientes, creamos una consulta semanal. A día de hoy tenemos ya 2 consultas, los martes y los jueves. Pasamos un día cada una de nosotras y tenemos media hora por cada paciente. O sea, son pacientes muy complejos a los que les dedicamos mucho tiempo porque queremos tenerles tratados lo mejor posible y que el paciente no se ponga malo. Evaluamos la evaluación funcional del paciente y de los signos de congestión. Cuando llega el paciente a la consulta, las auxiliares les pesan, les tallan, las enfermeras les hacen un electro, les toman la tensión, vienen con una analítica reciente. Hemos creado en Mambrino un perfil de insuficiencia cardíaca en la que incluyen todos los parámetros, además de los básicos de toda la vida. Pues también tenemos ahí el perfil férrico para reposición de carboximaltosa, tenemos los biomarcadores de congestión que nos ayudan, obviamente función renal y ION es fundamental. Además, en la consulta tenemos un ecógrafo, con lo cual, sobre la marcha, si el paciente pues, está descompensado, podemos apoyarnos de la ecoscopia. En la consulta hacemos también la estratificación de riesgo de los pacientes, lo que os he dicho, selecciona a los pacientes de insuficiencia cardíaca avanzada que se van a beneficiar de terapias más agresivas. Muy importante evitar la inercia terapéutica y tener una actitud proactiva a la optimización de las dosis de los fármacos pronósticos. Muchas veces me dice el paciente que me encuentro mucho mejor, doctora, tomo mucha medicación, ¿me vas a quitar alguna? Le digo, no, no te voy a quitar, te voy a poner más, porque te vas a beneficiar más y te vas a encontrar todavía mejor.
reevaluar la dosis de diurético necesaria, que muchas veces después de una descompensación podemos ir reduciendo la dosis de furosemida que el paciente se va de alta, y reevaluar todas las medidas no farmacológicas de adherencia, de conocimiento de los signos de alarma, del autocuidado, la dosis flexible de diuréticos y todas estas medidas no farmacológicas. Por ahora solamente tenemos esto, pero somos muy ambiciosas y nos gustaría en el futuro contar con un hospital de día de insuficiencia cardíaca donde podamos revisar tranquilamente a los pacientes después de una descompensación, hacer tratamientos intravenosos de nuestros pacientes, dosis puntuales de diuréticos, el salino hipertónico, la ferroterapia, ciclos de oxidant, todo ello evitando que el paciente tenga que ir a urgencias y tenga que ingresar. Y una cosa que es un déficit muy importante que tenemos todavía en la unidad es la enfermería en insuficiencia cardíaca, que es una pieza angular de las consultas de insuficiencia cardíaca. La enfermería es fundamental. Lo que estamos intentando es formar enfermeras de nuestras consultas que tienen interés y, aunque sea a tiempo parcial, podamos contar con su apoyo, de manera que antes de irse de alta el paciente, la enfermera pueda subir a la planta, presentar la unidad, revisar todas las medidas protocolizadas que durante el alta los compañeros de la planta las explican perfectamente a los pacientes, pero pues muchas veces se lían, no entienden, pues explicárselas despacito, entregar material, explicar la enfermedad, incidir en cuáles son los síntomas de alarma, la importancia del autocuidado en casa, del control de las constantes. Y luego, una vez al alta, esta enfermera también nos puede ayudar al enlace con primaria, a un seguimiento estructurado. La idea es que pueda hacer una llamada a las 48 horas después del ingreso para ver que el paciente haya entendido, si ha surgido alguna duda, para hacer todo este refuerzo educativo. Y, por otro lado, como ha dicho también Eva, nos gustaría contar con un busca que por ahora no tenemos, para tener una comunicación directa con el paciente, sobre todo en la fase inicial de transición al alta, donde el paciente es más vulnerable. Podemos resolver dudas de los pacientes, valorar nuevos problemas, todo el refuerzo educativo, y si el paciente está en casa y está detectando ese aumento de peso, que se fatiga más, que no está orinando todo lo que debería, que pueda contactar directamente con nosotros y agilizar una consulta rápida para evitar que el paciente tenga que venir a urgencia con 7 kilos de más, ¿no? Aunque estamos aquí, Eva y yo, un poco manejando esta consulta a día de hoy, en la unidad de insuficiencia cardíaca está participando todo el servicio de cardiología, tanto los compañeros pues, de imagen cardíaca con las ecografías, las arritmias con los dispositivos, el tratamiento de la fibrilación auricular, la revascularización miocárdica. Los pacientes cuando ingresan tanto en la planta como en intermedios, la rehabilitación cardíaca de la que ya he hablado, también la posibilidad de hacer ergoespirometrías, consumos a estos pacientes que van a ayudarnos a ver su pronóstico un poquito mejor. Se ha creado una unidad de cardiopatías familiares en el servicio, porque muchas de estas disfunciones sistólicas son causadas por una mutación genética y podemos hacer estudio en cascada a los familiares. Se han creado unidades multidisciplinares como la de cardiooncología junto con hemato y con oncología para el tratamiento no solo, pero también de la disfunción sistólica por quimioterápicos. La unidad de hipertensión pulmonar junto con neumología y medicina interna, la posibilidad de hacer cateterismos derechos a los pacientes, y esta enfermería especializada. Y todos estamos remando en la misma dirección para ayudar a este paciente, que es el prototipo del paciente crónico, en el que tenemos que colaborar todos. Y de la misma manera, pues nos ofrecemos a colaborar con el resto de los servicios que están llevando la insuficiencia cardíaca en el hospital. Ya en junio nos reunimos en el despacho de la octava y presentamos la unidad a los compañeros de medicina interna, que llevan otro perfil de pacientes, más de preservada, más de comorbilidades, pero muchas veces los pacientes se pueden solapar o podemos estar en contacto para el tratamiento conjunto. De la misma manera, con nefrología hicimos varias sesiones para este síndrome cardiorrenal y ver conjuntamente cierto tipo de pacientes. Geriatría en este hospital tiene mucho peso por nuestra población añosa y con mucha fragilidad, y ellos ven muchísima insuficiencia cardíaca, y si hay algún compañero, tenemos previsto la semana que viene una reunión también para sentarnos con ellos y trabajar en equipo. Y de la misma manera nos queda pendiente lo mismo que esta sesión en el hospital, hacerlo con los compañeros de primaria. He puesto ahí unos puntos suspensivos por cualquier otra especialidad que pueda estar interesado, pues nosotras encantadas de coordinarnos.
Y de la misma manera que nos coordinamos dentro del servicio y dentro del hospital y con primaria, hemos creado también un grupo de trabajo con compañeros que llevan la insuficiencia cardíaca en otros hospitales del SESCAM. Entonces se ha creado el grupo de trabajo de la Sociedad Castellano-Manchega de Cardiología y el mes que viene vamos a tener nuestra puesta de largo, el 3 de noviembre en Ciudad Real, vamos a hacer nuestras primeras jornadas de insuficiencia cardíaca para aprender, bueno, nosotros somos muy nuevos en esto, acabamos de poner en marcha la unidad, para ir a los hospitales que tienen más experiencia, aprender de ellos, compartir un poco penas y alegrías y también vamos a poner en marcha varios registros conjuntos y nada, y al que le interese el 3 de noviembre, pues en Ciudad Real, pues podemos seguir hablando sobre la insuficiencia cardíaca un poquito más. Y eso es todo.